Bueno, pues sigo camino. Después de haber estado 5 días en el albergue parroquial de Fuenterroble, pues ahora estoy saliendo de Salamanca y voy hacia Ávila. De Alba de Tormes a Ávila. Estoy yendo a Alba de Tormes ahora. Voy a hacer el camino teresiano, que se llama de la cuna al sepulcro, aunque yo lo voy a hacer del sepulcro a la cuna, pues por donde estoy, básicamente, ¿no? Y a dónde me dirijo. Es impresionante que hoy es el día de la Virgen del Carmen. Esto no está planeado en absoluto, ni siquiera era consciente. 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Es impresionante. Porque Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son dos personas que me interesan muchísimo, y lo que estoy haciendo tiene mucho que ver con ellos, pues lo que hicieron fue reformar el Carmelo. Tengo que investigar mejor cuál es el origen. Sé que tiene que ver con la Virgen del Carmen y con una aparición que hubo en algún lado. Además que, bueno, la Virgen del Carmen pues es patrona de los marineros, y yo me crié en un pueblo marinero. En el pueblo hay una playita en la entrada del pueblo por donde entran los barcos cuando vienen de pescar, que hay una Virgen del Carmen. Entonces siempre se celebró el día del 16 de julio en mi pueblo, porque es el día del Carmen. Y cómo son las cosas, que si yo tirar de ese hilo es tirado en mí, de alguna manera, algo tira de ese hilo en mí, y ahora pues estoy haciendo una ruta que tiene que ver con una santa y doctora de la iglesia que reformó el Monte Carmelo, junto a otro santo y doctor de la iglesia, que es San Juan de la Cruz, al cual a día de hoy leí más a San Juan que a Santa Teresa. Aunque bueno, vienen más o menos hablando un poco de lo mismo. Pero bueno, el tema de hoy no era ese. El tema de ahora, mejor dicho. Sino el traslado de lo sagrado de los templos a los estadios. Lo sagrado, lo religioso, aquello que nos religa. De ahí viene la palabra religión, de religar. Es lo mismo que yoga, que significa unión en sánscrito. El matiz es el re. Los yogis te dicen que nunca hubo separación, que es una ilusión, y que el despertar consiste en darse cuenta de que nunca hubo separación. Nosotros los occidentales partimos de la base de la separación. Entonces nos tenemos que religar. Esto es lo que yo siempre pensé, lo que llevo pensando estos últimos años. Y ahora me doy cuenta de un detalle. Si yo lo que hago es reconocer que nunca hubo separación, si yo sigo la vía esta más oriental, yo de alguna forma vuelvo atrás. Yo regreso al útero. Sin embargo, si me religo, yo puedo seguir siendo lo que soy, y lo que soy puede elevarse a otro nivel cualitativo. Es un poco lo que hablaba en el vídeo de las aspiraciones. Es el argumento que me convenció de forma más definitiva para adentrarme con más profundidad en la vía cristiana. En vez de buscar el descanso, en vez de buscar el reposo en el ser, buscar el amor que une al Padre y al Hijo, al Creador y a la criatura. Bueno, pues esta búsqueda de trascendencia, busquemos el reposo en el ser, busquemos el vínculo en el amor. Esta búsqueda de trascendencia es consustancial al ser humano. El ser humano, por su propia naturaleza, busca algo más allá de lo material. Y si hay alguna forma de manipular al ser humano con esto, pues consiste en forzarlo, en engañarlo, para que traslade
lo sagrado a lo mundano. El otro día leía una paráfrasis de Dostoyevsky, que creo que no la dijo así tal cual, pero como que se traduce o sea, es una paráfrasis básicamente, que dice la naturaleza del ser humano es algo así, decía, que la naturaleza del ser humano es inclinarse. Y si el ser humano no se inclina ante Dios, lo hace ante un ídolo. Y es así. El ser humano, la cruz del ser humano, es saberse insignificante, vulnerable hasta el extremo. Y como se siente vulnerable hasta el extremo, pues se tiene que inclinar ante algo. Si no se inclina ante Dios, pues se inclina ante el dinero, se inclina ante el poder, se inclina ante la ciencia, se inclina ante la política, se inclina ante la economía, el dinero, se inclina ante ídolos. Si el ser humano no va a la iglesia, si no va al templo a religarse, a unirse, pues ir a otros sitios, por ejemplo, a los estadios, que es un lugar donde la gente va a sentirse parte de algo más grande que ellos y que no encuentran ya donde antes lo encontraban. No es que el fútbol esté mal, el fútbol pues está perfecto, es un deporte, a mí personalmente me gusta como deporte. El problema es que se traslade hacia él una búsqueda trascendente de lo sagrado, una búsqueda de pertenecer. La gente paga muchísimo dinero para ir a un estadio, a sentirse parte de una multitud, a cantar todos lo mismo, como si fueran oraciones, a generar una energía que se pierde en la nada, porque eso se pierde en la nada. Oh, ganamos el partido muy bien, al día siguiente no pasó nada. Más nos valía volver a hacer las fiestas que se hacían después de las cosechas. Que se hacía una fiesta porque habíamos hecho una cosecha. Era mucho más minoritario, obviamente. Era mucho más... la identidad estaba fundamentada en algo real. No, es que Argentina, España, el Mundial, no sé qué. Y es como, a ver, que está muy bien. Que yo creo que el fútbol canaliza cosas que son interesantes. Esto me di cuenta cuando le eché un vistazo a la España prerromana, a los íberos, a los celtíberos, a los celtas, a los protoceltas, toda esta gente que eran bárbaros y se peleaban entre ellos por tierras, por caminos, por fuentes, en lo que se llamaban racias, que eran pues esos saqueos y peleas que tenían entre ellos. A mí el tema del fútbol me parece como una especie de sublimación de ese instinto primordial que nos sigue habitando. No podemos renunciar a nuestros orígenes. Solo nos quedan dos opciones: o reconocerlos, aceptarlos y darles una vía saludable de expresión, o ser arrastrados y sucumbir a la destrucción por ellos. Si nosotros tenemos violencia dentro, no se trata de mentirnos y decirnos, oh, somos angelitos. No, es como, vale, vamos a darle una expresión positiva a este instinto de violencia. Y el deporte es una forma. Y el fútbol yo creo que resuena mucho con la mentalidad europea. No voy a hablar de otros lugares pues porque no lo conozco de la misma manera o no lo siento yo así, ¿no? Pero en Europa eso resuena mucho con esta historia pagana, céltica, bárbara, ¿no? Y me parece muy interesante pues que eso siga estando ahí, que el fútbol exista y que el fútbol mueva y que esté ahí. Pero hostia, es como que no estaremos siendo víctimas de una carencia. No le estaremos dando al fútbol un valor que no tiene, un valor excesivo. No nos convendría observar esta necesidad que tenemos
de pertenencia, de patria, de identidad, y darle un valor positivo, porque no podemos caer como caímos en el a ver quién es mejor. En el deporte sí, en el deporte se trata de ver quién es mejor y que gane el mejor, pero luego cuando hablamos de naciones, que tenemos una identidad, que cada nación tiene una identidad, no se trata de decir qué identidad es la mejor, sino reconocer lo único de cada identidad, que por cierto estamos todos siendo aplastados por una identidad globalista, superficial, que es la ausencia misma. Es lo mismo que amenazaba a la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Lo mismo. Y el paradigma de eso, pues lo vemos en Estados Unidos y en Inglaterra, donde vemos a gente de todos los colores, de todos los atuendos, gente muy pintoresca, muy diversa, muy diferente en lo estético, pero todos viven igual. Todos comen en el McDonald's, todos hacen el mismo tipo de ejercicio, todos profesan la misma religión, que es el dinero, y todos viven básicamente igual. Entonces es una simple estética, no hay raíz en ningún sitio. Es como si los orcos de Mordor y de Isengard se vistieran de hombres, de hobbits y de elfos, pero siguen siendo orcos. Y viven para darle vida a una industria que en sí misma está muerta y que lo único que genera es más muerte. Y nosotros estamos un poco ahí, ¿no? La guerra del anillo único para dominarlos a todos. Del ego único, de yo único, autosuficiente, desenraizado, que vive en una nube de, no sé, de opulencia material y de pertenencia sin responsabilidad. ¿Pertenezco a qué? A mi equipo de fútbol, a mi partido político, a cosas que no están aquí ahora, nunca. Cosas que están muy lejos, cosas sobre las que no tengo ningún tipo de poder, de decisión, de las que no puedo hacer nada. Entonces, bueno, sería muy fácil decir el fútbol es una mierda y había que acabar con él porque mira cómo estamos y el fútbol no sé qué. Es como, mira, el fútbol está ahí, mueve lo que mueve por algo. Más nos valía igual darnos cuenta y ponerlo en su lugar, no exterminarlo, sino ponerlo en su lugar. ¿Cuánto dinero mueve? O sea, ¿realmente nos merece la pena meterle toda esa pasta a eso? A eso. Nos queremos libres porque no le metemos pasta a lo sagrado, porque no invertimos en lo sagrado de ninguna manera, porque no construimos templos, porque no vamos a los templos, porque no tenemos un lugar de culto y nos sentimos libres. Y luego vamos a las iglesias modernas, que son los estadios, allí a cantar nuestras mantras, nuestras oraciones, que se quedan en la nada, que no sirven a nada, al dios dinero únicamente, en el fondo. Porque una cosa es el fútbol y otra cosa es el dinero, y el dinero lo corrompe todo, y el fútbol puede ser muy noble, como muchas otras cosas, pero el dinero no lo es. El dinero es una herramienta, y si elevamos la herramienta al valor supremo, que es Dios, pues la estamos liando. Eso es un ídolo. Literalmente, un ídolo que tiene la misma raíz etimológica que idiota. Identidad. El ídolo es aquello que le da identidad al idiota. El idiota es aquel que tiene una identidad fundada en un ídolo. No lo digo yo, lo dice la etimología. O sea, cada uno que compre esta idea o no, el lenguaje mercantil, que la compre o no, que la critique o no, pero que la observe un poco, aunque sea para criticarla, pero que la observe, porque no se trata de decir amén a todo, ni de criticarlo todo, ni de simplemente es observar. Hay que observar, porque cojones la gente se mueve por el fútbol. ¿Cuál es la carencia que el fútbol cubre?